Buenas noches, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, te escuchaba ahí con Hugo Alconada Amón, muy interesante porque me parece que hay toda una discusión, ¿no?, respecto a la necesidad de controlar el relato por parte del gobierno, ¿no? Una vez más, un gobierno necesita no solamente cumplir la misión por la cual fue votado, que vos lo planteabas en tu columna en La Nación, bajar la inflación, ordenar la macroeconomía, de alguna manera salir de la crisis en la cual se sumió el gobierno anterior, sino que también marca un estilo refundacional, ¿no? El tema de Paca Paca, el tema de los fondos de la CIDE y el nuevo plan de inteligencia, la necesidad de controlar el relato. ¿Qué ves ahí? ¿Qué hay detrás de eso? A ver, lo que hay detrás de esto es lo que le pasa a todo gobierno que tiene rasgos autoritarios, digamos. Y es el control del relato empieza por el control de la prensa. Si el gobierno no puede controlar a los medios periodísticos y si no tiene a la mayoría de los periodistas del lado suyo, el relato por algún lado hace agua. Milei en eso es muy particular porque yo nunca vi un presidente que exija tanta adhesión, una adhesión del 100%. No acepta el 99 ni el 98%. No acepta que mucha gente le diga, mire, yo coincido con la política económica suya, con alguna cierto el restablecimiento de cierto orden en el espacio público, pero no coincido con las formas. No acepta eso. Y tiene que ser todo. Y ese es el relato. El todo es el relato. Y entonces aparece lo de Paca Paca, aparece lo de los fondos de la CIDE, que no sé para qué quiere los fondos de la CIDE, la verdad. Porque si lo que le preocupa es el periodismo, y el periodismo que él mismo dice, el 90% de los periodistas miente, el 80% de los periodistas no sirve, el 80% de los periodistas está desacreditado, pero su obsesión es el periodismo. Claro. De hecho, cada vez que habla de los periodistas, a veces con nombre y apellido. Yo soy uno de sus... Sí, y sobre todo plantea un desafío, ¿no? Porque más allá de esos porcentajes, también hay, ¿no?, periodistas militantes del oficialismo y periodistas militantes del kirchnerismo. Lo hemos visto en el pasado y actualmente. Entonces, ese periodismo le habla a su electorado, a su público, ya sea el del kirchnerismo o ya sea el del mileísmo. Me parece que lo que genera ruido en todos los gobiernos, le pasaba a Cristina y le pasa también al actual gobierno, es el periodismo independiente, ¿no? El periodismo que no tiene ahí el sesgo de su audiencia, el que no confirma permanentemente a su audiencia su ideología o sus prejuicios, ¿no? Porque vos lo decías también en tu columna, no lo veo al presidente muy preocupado por el periodismo militante del kirchnerismo. No, nunca habla. Y también tiene periodismo militante, digamos, ¿no? Nunca habla del periodismo kirchnerista, por ejemplo. Nunca habla de C5N, nunca habla de Página 12, nunca habla de Radio 10, nunca habla de eso. Él habla de los... Más aún, tiene una obsesión casi con los periodistas de La Nación, del diario La Nación. Está todo el tiempo nombrándonos a nosotros. Y con el diario Clarín, que también lo nombra, al diario en general. Entonces, y tuitea cosas contra Clarín. Pero digo yo, ¿qué le pasa al presidente que con los periodistas que le reconocemos algunas cosas, algunos méritos en su gobierno, tiene esa actitud de beligerancia, de crítica, de escrache, y no lo hace con los periodistas que realmente están todo el tiempo criticándole todo? Yo creo que ahí está la necesidad de mantener la integridad del relato. Porque nosotros, de alguna manera, todos nosotros, lo que no es kirchnerismo, digamos, fanático, pertenecemos a un mundo donde él necesita instalar un relato. Y nosotros venimos y con la objetividad y la independencia que tenemos decimos, mire, presidente, esto está bien, esto no está bien. O damos una información, que es lo que le pasó a Hugo Alconada Amón,
que a él no le gusta. Engancho, Joaquín, esto con lo que hablabas respecto a la reacción dentro del PRO frente a algunos gestos del presidente, que más allá de, evidentemente, irrespetuosos, como el tema de no darle la mano a Jorge Macri, también son una demostración de poder, ¿no? Más allá de sus actitudes personales, me parece que Milei está manejando el poder, ¿no? Y está mostrando cómo, de alguna manera, ha reordenado el tablero político. A ver, es decir, ha desplazado a Macri, ha, de alguna manera, terminado de implosionar a Juntos por el Cambio, y él se está erigiendo de alguna manera como un nuevo líder de todo ese amplio espacio de la política, ¿no? No, evidentemente Milei tiene poder ahora, porque además no solo por lo que él cosecha, convengamos que no es mucho, porque yo lo dije hoy en la columna de hoy, que en las reflexiones que hice al principio del programa, que acá en la capital ganó con el 30% de los votos. No ganó con el 50 ni con el 60, ganó con el 30% de los votos. Lo que pasa es que los otros eran peor, sacaron peor que él. El problema es cuando se hace una exhibición de poder. ¿Sabes por qué? Porque el que ha vivido y ha visto, que ha observado mucho la política como yo en los últimos 40 años de democracia, he visto subir a tanto y a tener poder a tantos y bajar a veces abruptamente, a veces despacio. Mira, yo muy pocas veces he visto el poder que en los años 90 tuvieron Menem y Cavallo. Cuando se terminó el gobierno de la Rúa y el gobierno y Cavallo se fue del gobierno también porque era ministro de Economía, a los 6 meses estaba preso de la Gendarmería del Puerto. Claro. La sede de la Gendarmería del Puerto. Pero eran gobiernos, Joaquín, que tenían prácticamente a todos los gobernadores, mayoría en el Senado, mayoría en diputados. Menem fue el presidente en la historia argentina que más tiempo consecutivo estuvo en la presidencia, estuvo 10 años seguidos. Acá se ve un presidente que está en proceso de construcción de su poder. Entonces, ¿no? Me parece que el exceso de exhibición de poder puede volverse contra él en algún momento de debilidad que la política inevitablemente te depara en algún momento. A lo mejor le depara y después puede reconstruir. Pero ojo que cuando hay una exhibición desmesurada de poder, la política, la sociedad te lo hace saber en algún momento. Muy interesante, muy interesante. Vamos a seguir un poquito la discusión y bueno, vamos a hablar también de algunos problemas que hay en la economía real y algunos conflictos que están emergiendo también en la economía real, ¿no? Y también nos vamos a meter con toda esta discusión del relato, ¿no? Del control del relato. Si estaba mal antes, ¿por qué estaría bien ahora? Joaquín, gracias, muy amable como siempre. Gracias a vos y buen programa. Y buenas noches a todo tu equipo. Gracias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Empezamos con este resumen del día.